Teología en Europa. La teología liberal se trataba de sacar provecho de los avances de ciertas ciencias, historia, filología y lingüística principalmente, y de los aportes de la filosofía moderna para interpretar los textos bíblicos. Es decir, no había ningún método de interpretación exclusivamente cristiano. Esto, al final, lo que quiere decir es que la teología está relacionada con las ciencias sociales y que el objetivo era interpretar textos bíblicos, que es lo que hace la religión, pero no había ningún método como relacionado de, en la religión, es decir, con lo cristiano. Pero vamos, que el avance al final de una teología liberal es bueno, llevar a cabo una estructura religiosa con materias sociales, que sobre todo en la historia, la filología, la lingüística, que son las que más destacadas están. Es verdad que luego la teología bueno, se unió en el periodo medieval con la filosofía. Entonces, de ahí que haya esa unión, aunque claro, filosofía y teología, yo lo digo que soy historiador, nada tienen que ver. Una cosa es un pensamiento relacionado con el comportamiento humano, cómo nos comportamos, y la teología es el comportamiento religioso con ideas relacionadas con Dios o Cristo. La religión es así, y la filosofía no tiene que ver o no tiene que estar relacionado con la religión. Y así lo dejo claro yo, que soy historiador. Calvert fue teólogo influyente protestante calvinista, considerado uno de los pensadores más importantes cristianos del siglo XX. A partir de su experiencia como pastor, rechazó su formación en la teología liberal predominante, típica del protestantismo del siglo XIX. La obra es Dogmática Eclesial de 1932. Calvert dice que Dios no es un objetivo a nuestro alcance, sino el más allá absoluto de nosotros mismos y del mundo. No lo tenemos frente a nosotros, de modo que podemos disponer de él como disponemos de las cosas que tenemos a nuestro alcance, sino que más bien nos tiene él a nosotros. Para él Dios es lo máximo, es lo absoluto, lo real, tal, aunque nosotros no lo tengamos a nuestro alcance. Porque Dios, según Calvar, es lo absoluto de nosotros mismos y del mundo. Tú a Dios no lo tienes en el mundo de los sentidos, como tienes otras cosas, pero según él, Dios nos tiene a nosotros. Bueno, pues la teología es el pensamiento al final relacionado con Dios, que nada tiene que ver con la filosofía. Que recuerda mucho a la filosofía medieval de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Avicenna, Averroes, Maimónides, que fueron los filósofos más conocidos y destacados de aquel periodo. Y bueno, pues al final lo que habla es que para Calvar Dios es lo más importante y es el que al final el controla sobre nosotros. Esa es bueno, la idea del teólogo protestante, Calvar. Rudolf Bultmann fue teólogo protestante alemán. Obra es Historia y Escatología de 1952. Su enseñanza está basada en la analogía de la persona de Cristo con un evento. Indica cómo en Cristo acontece la comunicación que Dios en su gracia hace de sí mismo. Así la escritura se convierte en un acontecimiento por el que la palabra de Dios se hace mediante la palabra humana de los profetas y de los apóstoles. Te habla de que su pensamiento se basa en la analogía de la persona de Cristo, un evento, y dicen que Cristo acontece en la comunicación con Dios, habla con Dios, su gracia es hacia sí mismo, así en la escritura se convierte en un acontecimiento la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se lleva a través de los humanos. ¿Y los humanos quiénes son? Los profetas y los apóstoles. Es decir, Cristo y Dios, según Rudolf Bultmann, conversa. Y esa conversación se traslada a lo terrenal, que es el humano, el ser humano, y ahí los humanos, o bueno, sí, los pastores, los profetas, los apóstoles, normalmente son los que profesan la palabra que viene de arriba. Ya está. Es una conversación al final como habla la teología, que son figuras que, bueno, pues hablan de un pensamiento religioso, bueno, uniendo a Dios. Es como la filosofía de la época medieval, muy parecida. Entonces, bueno, lo que hablan los dos son pensamientos relacionados con el mundo cristiano, ese pensamiento al final de que para ellos Dios es lo más importante. Bueno, pues la teología. Yo soy historiador y repito que la filosofía y la teología nada tienen que ver. Es verdad que se han entremezclado a lo largo de la historia, durante el periodo medieval, durante otros periodos,
de la historia, pero nada tiene que ver. Cada una de las dos facetas, tanto teología como filosofía, son diferentes. La filosofía te habla bueno, del mundo racional, el mundo empirista, el racionalismo, empirismo, y luego qué pasa, que se entremezcló con la religión medieval y al final ahí se sacó, bueno, pues, las ideas de que la idea platónica es cristiana y no. El platonismo es una idea que hablaba Platón del mundo de las ideas, que es algo que son los sentimientos, lo que no se ve, y no el mundo que dividió el cristianismo y que sigue, bueno, que continúa con esa división de el mundo del cielo y el mundo terrenal, que es la división más o menos para el cristianismo en la filosofía y también, bueno, fuera de la filosofía como la teología. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la teología europea, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.